Bully Magnets presenta. El Coliseo es el anfiteatro del Imperio Romano más grande que se haya construido jamás. Bajo la mirada de los emperadores de la dinastía Flavia, empezó su edificación en el 72 después de Cristo. Con una capacidad para 65,000 espectadores, se convirtió en la sede más importante del llamado circo romano, es decir, los espectáculos públicos que presentaban luchas de gladiadores, cacerías de animales salvajes, ejecuciones y hasta representaciones de batallas navales. Durante más de 400 años, el Coliseo operó como el epicentro de la cultura romana y su gusto por los espectáculos sangrientos. Y si bien la historia de su origen y desarrollo es fascinante, lo que yo les voy a contar hoy, porque al parecer odio ser popular, es exactamente lo que pasó después de eso. Me cachis, siempre es lo mismo. Pero les prometo que va a ser muy interesante porque a que no sabían que el Coliseo romano durante décadas se convirtió en un esplendoroso jardín. Alrededor del siglo V, los juegos en el Coliseo, y a decir verdad en todo el imperio, dejaron de ser comunes. Entre las múltiples invasiones bárbaras, levantamientos civiles, cambios de gobernantes y el dineral que costaba mantener y organizar los juegos, podría decirse que nadie estaba de humor. La última pelea de gladiadores se registró en el 423. A partir de entonces, el Coliseo se convirtió literalmente en una ruina del pasado. Y la pregunta que naturalmente surgió fue la de ¿qué demonios hacemos con esta monstruosidad? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué? La propiedad del Coliseo cambió de manos muchas veces entre el Estado romano, la Iglesia y particulares, por lo que su naturaleza fue inestable. Durante el siglo VI, el Coliseo simplemente se quedó ahí, descuidado y sin vigilancia, por lo que eventualmente se convirtió en blanco de ladrones que arrancaban las piedras y los metales de las vigas para venderlas después. Tan rentable era el negocio que más adelante los papas y gobernantes convirtieron el Coliseo en una cantera y permitieron su explotación a familias nobles, quienes construyeron con las rocas del anfiteatro sus propias residencias. Para el siglo IX, los romanos, aunque ya no tenían muy claro para qué había servido el Coliseo originalmente, estaban seguros de su valor histórico, así que pidieron se detuviera la depredación. Se prohibió la explotación de las piedras y la mitad del monumento se designó como vivienda, por lo que entre los arcos se asentaron herreros, canteros y comerciantes y sus familias. La otra mitad se le entregó a la familia guerrera de los Frangipane, que la convirtieron en su hogar y fortaleza militar. Así que el Coliseo se convirtió en algo entre bastión militar y complejo habitacional del Infonavit, lo que seguramente dio las más raras interacciones vecinales. Buenas noches, vecino. ¿No tendrá una tacita de azúcar? Tengo un fache. ¿Le sirve? No lo sé. Pero la cosa cambió los siguientes siglos, tanto porque el Coliseo fue víctima de invasiones y cambios de propietarios, como por un terremoto que azotó Roma en 1349, destruyendo casi todo el lado sur del monumento. ¿Ha notado que al Coliseo le falta un pedazo? Pues fue ahí donde se cayó. Un asunto trágico, pero inevitable. Aunque tal vez eso no hubiera pasado si no se hubieran robado los cimientos y las varillas de contención. Inevitable. ¡Inevitable! El Coliseo fue desalojado y como las piedras que colapsaron estaban ya en el piso, el Papa volvió a permitir a los nobles llevarse el material. Básicamente, Roma se reconstruyó con los restos del Coliseo, aunque algunos aprovecharon para ensanchar sus mansiones, como el caso del famoso Palacio Barberini. Los Barberini saquearon tantos materiales del Coliseo que un dicho popular de la época decía: lo que no se llevaron los bárbaros, se lo llevaron los Barberini. ¡Barberini por siempre! Hacia el siglo XVI, el Coliseo estaba en posesión de la Iglesia Católica y muy abandonado. El Papa Sixto V quería darle un mejor uso y pensó en convertirlo en una fábrica de lana en donde pudieran trabajar las prostitutas de Roma y cuyas ganancias sirvieran para sanear las finanzas del Vaticano. Y luego dicen que los religiosos no son creativos, pero el Papa murió antes de realizar este plan.
así que el futuro del Coliseo quedó en manos de Clemente X, quien tuvo una inspiración. Durante el Imperio Romano, muchos cristianos fueron ejecutados, lanzados a los leones del Coliseo, así que deberíamos consagrar el anfiteatro a los mártires de la iglesia y hacer un templo. Y aunque no existe evidencia de que los cristianos hayan sido ejecutados específicamente en el Coliseo romano, todo el mundo dijo, ¡adelante, Clemente! Clemente incluso contrató al afamado arquitecto y escultor Gian Lorenzo Bernini para edificar una capilla barroca. Pero resulta que el Vaticano no contaba con los fondos necesarios y después de mucho barullo terminaron poniendo una capillita con piedras recicladas y una cruz de madera. Anticlimático. Aunque empezaron a celebrarse ritos como las representaciones de la Pasión en la Semana Santa. Y si de algo les sirve saberlo, la cruz todavía está en pie en el Coliseo de hoy. Ahora, todos estos siglos ocupado y abandonado, el Coliseo no fue realmente atendido ni preservado con mucha atención. La estructura empezó a decaer, a ennegrecerse y sin una atención adecuada también a cubrirse de vegetación. Entre las columnas, sobre los arcos, a través de las grietas y rescoldos, hierbas, flores y hasta árboles se abrieron paso. Para el siglo XVIII se había formado entre las ruinas un maravilloso jardín. Y esto es lo que me vuela la cabeza. Cuando pensamos en el Coliseo, tenemos la imagen del monumento de piedra lisa, la clásica sobriedad romana, y nos parece que así ha sido desde el principio. Pero en realidad, alguna vez estuvo cubierto de vegetación, lo que le dio un aspecto único, y si me lo permiten, casi onírico. Y créanme que no solo yo me he emocionado por esta visión. En el siglo XVIII, el jardín dio una nueva vida al Coliseo, que por su exuberancia cautivó el corazón de los visitantes, en particular de escritores y artistas del romanticismo. Los pintores franceses Jean-Antoine Constantin y François-Marius Granet realizaron series de pinturas de un Coliseo bucólico, donde la ruina y la naturaleza convergían en armonía. Estas imágenes le dieron la vuelta al mundo e hicieron del Coliseo una atracción turística de primera que se extendió hasta el siglo XIX. Personajes como Mary Shelley, Lord Byron y Charles Dickens escribieron maravillados del jardín del Coliseo. Sí, está chido. Aunque claro que lo dijeron con más gracia. Pero además de ser un espectáculo para los ojos, el Coliseo se volvió de gran interés para botánicos de todo el mundo, pues resulta que al interior del anfiteatro crecieron plantas completamente ajenas al ecosistema romano, incluso de toda Italia. Flores exóticas, árboles de tierras lejanas y plantas medicinales se dieron entre las ruinas sin que nadie las hubiese plantado específicamente. Este es el gran misterio de las plantas, aunque al día de hoy tenemos dos posibles explicaciones. La menos probable, pero la más atractiva, dice que durante el Imperio, cuando el Coliseo estaba en su apogeo, junto con las fieras y los esclavos que se trajeron de tierras tan lejanas como Asia y África, vinieron también semillas y restos de flora que quedaron durmientes en el suelo del anfiteatro. Cuando el monumento fue abandonado, estas semillas latentes proliferaron, nacientes de la sangre de las matanzas. Y sí está muy padre esa versión, pero lo más probable es que no haya sido así. Es muy improbable que las semillas permanecieran activas por casi 1000 años. Sin embargo, con Circo Romano o sin él, Roma se mantuvo como uno de los nodos centrales de Europa y nunca dejó de recibir visitantes de todo el mundo, así como un activo comercio de importaciones, por lo que la flora pudo llegar al Coliseo en tiempos más recientes, aunque eso sí, el pequeño microclima al interior del anfiteatro, entre los muros y la falta de control humano, fue el espacio perfecto para el nacimiento de un jardín frondoso y espontáneo. Tan particular era la flora del Coliseo que varios botánicos la estudiaron a lo largo de los años. En 1643, el astrónomo y profesor Domenico Paranoli listó 337 especies diferentes. En 1815, el guardián del jardín botánico, Antonio Sebastiani, se concentró en las plantas medicinales que crecían entre las ruinas. Y sin duda, el estudio más famoso es el del inglés Richard Deakin, que en 1855 publicó el libro La flora del Coliseo.
donde clasificó más de 420 especies diferentes, cuyo texto alcanzó una fama internacional y encendió en la imaginación la idea de un coliseo floral. Le causaba tanta ilusión que en el prólogo escribió: El objetivo de este libro es llamar la atención de los amantes de la creación floral, cuyo florecimiento ha triunfado sobre las ruinas de un simple edificio. Las flores son los objetos más gráciles y amados de la creación. Forman un lazo en nuestra memoria y nos enseñan lecciones que las frías piedras no pueden. Vaya, eso fue cursi, señor. Por cierto, así no se veía a Deakin, pero no hay imágenes históricas de él, así que síganos el juego. Sin embargo, el idilio del jardín no duraría mucho, porque había otro grupo que quería las plantas fuera del Coliseo para siempre: los arqueólogos. Arqueólogos contra botánicos, la batalla que nadie esperaba. Ya sé, por lo general los arqueólogos son los buenos de la historia, pero supongo que siempre hay una primera vez para todo. En el siglo XIX, los primeros arqueólogos italianos estaban determinados a rescatar la herencia histórica y cultural de la antigua Roma. Tenían especial interés en excavar, catalogar y rehabilitar los monumentos, incluido el Coliseo. Para ellos, las plantas estaban deteriorando el anfiteatro y debían ser removidas de inmediato. Esto fue una alarma roja para los botánicos que veían en peligro la vida del jardín. Deakin incluso escribió a las autoridades italianas explicando su preocupación y todo lo que estaba en riesgo. Pero al final ganó la arqueología. La preservación y el interés por el Imperio Romano terminó teniendo más peso, y en 1870 el Estado italiano, que tenía de nuevo el control del Coliseo, aprobó el proyecto de restauración. Y en menos de un año, toda la vegetación fue extirpada de las ruinas. Se trabajó para devolverle al Coliseo su aspecto original, y desde entonces se parece al que conocemos el día de hoy. Poco a poco, la imagen del Coliseo como un jardín se fue desvaneciendo, y aunque era una visión única, hoy muy pocas personas la recuerdan. Y desde entonces el Coliseo romano se convirtió en un emblema de Italia y su pasado imperial. Y luego Mussolini lo usó como símbolo fascista, pero esa es otra historia. ¡Mamma mía! Y si además les gustaría conocer la historia del Coliseo clásico, ya saben, gladiadores y toda esa onda, pónganlo en los comentarios. Si llegamos a las 20,000 reproducciones en este video, les prometo que lo haré. Y sobre el jardín, ¿ustedes qué piensan? ¿Era mejor conservarlo o devolverle al Coliseo su forma original? Cuéntenos en los comentarios. Si aprendieron algo nuevo y les gustó este material, no olviden dejarnos su like y sobre todo suscribirse. Y si quieren apoyarnos más a continuar esta labor de divulgación, recuerden que pueden unirse al sistema de membresías o dejarnos un super gracias, que es un chat con donativo. Espero hayan disfrutado esta historia romana. Yo soy Andrés Alba y les digo hasta la próxima.